Hay algo de los argentinos que me resulta fascinante, porque pueden tomar algo que visto desde afuera parece pequeño, informal, hasta te podría decir que insignificante, con todo respeto, y convertirlo en algo enorme. Por ejemplo, una cancha de barrio puede producir un futbolista que termina jugando frente a millones de personas, un pequeño teatro quizás puede convertirse en el comienzo de una carrera internacional, o una conversación en un café puede terminar transformándose en una empresa, y unos adolescentes reunidos alrededor de 5 escalones en una plaza de Buenos Aires puede terminar cambiando la música de toda una generación. Y eso último ocurrió de verdad. Y si nunca escuchaste hablar del quinto escalón, no te preocupes porque justamente quiero comenzar desde cero sobre este tema, porque esta historia no es solamente sobre el rap. En realidad creo que dice muchísimo más sobre cómo son los argentinos. Y bueno, todo esto comenzó con 5 escalones, porque tenemos que viajar a Buenos Aires, específicamente al Parque Rivadavia, y en el barrio de Caballito. Yo creo que tú sabes perfectamente de dónde estoy hablando. Y a comienzos del 2010 aproximadamente, un adolescente en ese entonces llamado Alejo Acosta, a ver si saben a quién me refiero, yo creo que lo deben conocer, a quien años después se conocería como Easy A, mi amigo personal. Si está viendo este video, te mando un saludo. Comenzó a organizar encuentros de freestyle, imagínate, Easy A con 13 años organizó estos encuentros. Imagínate, 13 años, o sea, súper, no quiero decir chico, súper joven. Y esto es importante porque no estamos hablando de un empresario de la industria musical diseñando un producto para adolescentes. Estamos hablando de una discografía buscando nuevos talentos. O sea, en el fondo, discografía, perdón, quise decir discográfica. Imagínate. Ni siquiera estamos hablando de adultos organizando un espectáculo para jóvenes, estamos hablando de jóvenes creando algo para ellos mismos. Y los encuentros comenzaron alrededor de una escalera en un parque, 5 escalones. Y de ahí salió el nombre, el quinto escalón. Yo lo encuentro súper cool, me gustó el nombre. La dinámica explicada de la manera más sencilla posible consistía en enfrentar a dos personas improvisando rap, uno contra otro, más nada. Hay una base musical, aparecen palabras, conceptos o temas y cada participante tiene que construir rimas prácticamente en tiempo real, pero además tiene que responderle al otro. Tiene que pensar rápido, tiene que manejar al público, tiene que tener ritmo, tiene que tener personalidad y muchas veces tiene que transformar algo que acaba de decir su rival de una respuesta, con una respuesta en realidad todavía mejor. En realidad eso es el freestyle, responder al otro de una manera, no sé, mejor. Y quizás ahora comenzamos a entender por qué esto encontró también un terreno tan fértil en Argentina, porque el argentino al final disfruta de la palabra. Si eso es. Hay algo que a mí me parece muy interesante en la cultura argentina y es que la conversación tiene una importancia enorme, porque el argentino, siempre lo decimos en los videos, que el argentino debate, argumenta, te interrumpe, responde, te cuenta una historia, hace comparaciones, también defiende una posición, discute del fútbol, de economía, de música, de comida o de cualquier cosa que aparezca sobre la mesa. Y además, bueno, también existe cierta admiración por la persona que sabe responder rápidamente, por el que tiene una frase ingeniosa quizás, por el que encuentra las palabras exactas, por el que puede defenderse verbalmente también. Por eso cuando observo una de estas batallas de freestyle argentina, veo de hecho algo mucho más allá del rap. O sea, yo veo que hay una versión extremadamente acelerada de una característica cultural que de alguna manera ya estaba ahí. Incluso mucho antes del hip hop. Existieron en Argentina el Río de la Plata, por ejemplo, estaban los payadores que improvisaban cuántos versos y también se enfrentaban mediante contrapuntos. Entonces, evidentemente un payador del siglo XIX y un freestyler del siglo XXI pertenecen a mundos completamente diferentes, pero existe una coincidencia, ¿no? Que es que la palabra se utiliza como una competencia, esa capacidad de improvisar. A mí me encanta la rapidez mental, la creatividad frente a otra persona. Quizás, yo creo que el quinto escalón era moderno en su forma, pero tocaba algo muchísimo más antiguo en la cultura argentina. Yo creo que al principio no había nada, definitivamente no, y aquí aparece
como la parte de la historia que a mí más me gusta, porque cuando uno observa lo que ocurrió después, es fácil pensar que como que todo estaba planificado, ¿no? Como que hubiese, no sé, yo pienso que esto no es una improvisación, yo creo que como que hubiese sido como algo que se empieza a armar, pero no. En realidad no, no había una infraestructura gigantesca, tampoco había una gran producción, aquí no habían millones de dólares, solamente había una plaza, habían jóvenes, habían celulares, cámaras, internet y también muchas ganas de competir, porque también tienen que haber competidores para esto. Entonces, esto a mí me parece profundamente interesante porque Argentina tiene una relación muy particular con la falta de recursos, por decirlo así. Muchas veces esa falta de recursos obviamente genera problemas, pero otras veces genera algo que es completamente diferente, que es el ingenio. Y cuando no existe la estructura, el argentino muchas veces inventa la estructura, entonces cuando no existe el espacio también va ocupando otro, cuando no existe el camino tradicional intenta construir un camino paralelo. Y el quinto escalón es, lo digo, menciono el quinto escalón y decidí hablar hoy sobre este tema porque siento que es el ejemplo perfecto para esto, para esta situación de Argentina. Porque los jóvenes no esperaron a que una televisión decidiera que el freestyle era importante. No esperaron a que una discográfica por ahí organizara una competencia, no esperaron a que alguien les entregara un permiso como para poder crear la escena. O sea, la escena apareció primero y la industria llegó después. Entonces, bueno, apareció el Internet y yo creo que el Internet es parte fundamental de esta historia porque si el quinto escalón hubiese ocurrido 20 años antes, quizás probablemente habría sido un fenómeno conocido solamente por quienes estaban por ahí, caminaban físicamente, pero ocurrió en el momento perfecto porque YouTube en ese entonces estaba creciendo, las redes sociales estaban transformando la manera en que descubríamos también a los artistas y también los videos comenzaron a circular. Entonces, una batalla podía ocurrir, por ejemplo, en una plaza de Caballito y horas después o días después podía alguien verlo en Córdoba, en Mendoza, lo podían ver en Rosario, en Chile, en Perú, en México o en España. Y de repente la plaza tenía como una puerta abierta hacia el mundo. Y comenzó a suceder algo extraordinario porque cada vez llegaba más gente, cada vez había más competidores, cada vez había más espectadores y algunos nombres comenzaron a repetirse. Entonces, entre las personas que pasaron por aquella escena, también aparecen artistas que después tendrían carreras enormes. Pues, aquí nace Duki, aquí nace Woz, aquí nace Trueno, aquí nace Paulo Londra, aquí nace Litquilá, que a todo esto le fue súper bien en la pelea de la velada. Bien, Litquilá, peleaste bien, ¿ah? También aparece Dani Riva, entre muchos otros. Y si hoy conocemos el tamaño que alcanzaron algunas de estas carreras, mirar aquellas imágenes antiguas entonces produce como una sensación que es muy extraña, porque sabemos algo de que las personas que estaban alrededor de ellos todavía no podían saber, y es que estaban viendo el comienzo de una carrera importante. Ahora, pensemos en el talento que existía antes del negocio, porque creo que esta es una de las grandes enseñanzas del quinto escalón, es que normalmente imaginamos una industria funcionando así. Primero, las industrias funcionan así. Primero aparece el dinero, después se crea la infraestructura, luego se busca el talento y finalmente aparece el producto. Pero acá ocurrió algo prácticamente el revés, o sea, esto es distinto. Primero apareció una comunidad. Después aparece la competencia, después aparece el talento, después apareció una audiencia y cuando todo eso ya existía, ahí recién empezó el negocio. Entonces eso cambia completamente la manera de entender lo que ocurrió porque la industria musical argentina no fabricó el quinto escalón. En gran medida tuvo que mirar lo que estaba ocurriendo y darse cuenta de que allí había algo. Los jóvenes de alguna manera habían construido su propio sistema de selección. La plaza funcionaba casi como una especie de laboratorio. Si alguien no tenía presencia, se notaba. O si alguien no podía improvisar bajo presión, también se notaba. Si alguien tenía algo diferente, también se notaba. Y el público reaccionaba inmediatamente. Y entonces ahí empezaron a ir apareciendo o se empezaron a crear figuras. Entonces ahí empieza la competencia argentina. Porque otra característica que esta historia revela es que Argentina es una sociedad extremadamente competitiva, ¿o no? Hay que reconocerlo. Y a veces esa característica puede ser agotadora.
pero en determinados ambientes puede convertirse como en un motor extraordinario. Y el quinto escalón no consistía simplemente en juntarse como para rapear, había que enfrentarse. Había que mejorar cada día, había que volver, había que ganarse el respeto de los demás y cuando uno está rodeado de personas talentosas ocurre algo que a mí me parece curioso, que de alguna manera cuando tú estás rodeada de personas inteligentes y talentosas, el nivel empieza a subir, a subir, a subir. Tu rival mejora y tú necesitas mejorar. Entonces, si aparece alguien por ahí con otra forma nueva de rimar, entonces necesitas encontrar tú la tuya. Si alguien por ahí consigue una reacción enorme del público, todos comienzan a preguntarse cómo superar aquello. Entonces la competencia produce de alguna manera presión, pero también puede producir excelencia. Y quizás yo creo que por eso de una escena relativamente pequeña terminó apareciendo como una cantidad tan llamativa de artistas. No estaban creciendo aislados, o sea, de alguna manera estaban creciendo unos contra otros y al mismo tiempo juntos. El argentino al final, yo siento que hay cosas que necesita hacerlo a su manera. Argentina recibe muchas influencias culturales constantemente, como cualquier país. El hip hop que nació en Estados Unidos, que el rap, que no es originario argentino, pero los argentinos tienen una capacidad muy particular como para recibir algo extranjero y transformarlo hasta hacerlo propio. Esto ocurrió con la pizza, por ejemplo, ocurrieron con las pastas, ocurrió con el rock. Y ocurrió también con el rap y el freestyle. Entonces, no se trató simplemente de copiar una cultura aquí. Yo siento que aparecieron los modismos argentinos, los códigos argentinos, el humor argentino, la rivalidad argentina, la manera argentina de utilizar las palabras y eventualmente apareció también el sonido propio. Y eso es lo que me parece fundamental, porque las culturas que generan estas cosas interesantes no necesariamente son aquellas que rechazan las influencias externas, o sea, de alguna manera muchas veces son aquellas capaces como de absorberlas y después decir, perfecto, ahora lo vamos a hacer a nuestra manera, de la plaza al mundo. Yo creo que con el tiempo el quinto escalón creció tanto que aquella imagen inicial de unos chicos alrededor de una escalera quedó completamente superada. Las competencias, imagínate, estaban reuniendo multitudes. Los videos, de hecho, tú puedes revisarlo, o sea, la cantidad de reproducciones, los participantes comenzaban a ser reconocidos en la calle, los saludaban y varios entendieron que todavía había algo más importante, que el freestyle podía ser el comienzo, pero no necesariamente tenía que ser el final. Había, de hecho, aprendido a escribir, a improvisar, a manejar un público, a construir una identidad, a perder, a competir, a soportar la presión. Yo encuentro que eso es lo más difícil del freestyle, soportar la presión. A pararse también frente a cientos de miles de personas. Entonces, todas esas habilidades podían trasladarse a la música. Y ahí es donde ocurre el gran salto de las batallas a las canciones, porque al final empezaron a irse de las plazas a los estudios, de YouTube a las plataformas musicales, de Argentina ¡puf!, a Latinoamérica. Y en algunos casos de Latinoamérica al mundo. Ahora lo extraordinario es que el quinto terminó. En 2017 ocurrió algo que también a mí me parece muy interesante porque el quinto escalón llega a su fin. Podría haber intentado mantenerlo, lo podrían haber hecho, haberlo mantenido indefinidamente, podrían haberlo convertido quizás el nombre en una estructura comercial eterna, ¿por qué no? Pero terminó. Y paradójicamente ese final yo creo que permite comprender también su verdadero éxito porque una plataforma de talento alcanza quizás su mayor victoria cuando las personas que crecieron dentro de ella ya no la necesitan. Entonces el quinto escalón desapareció, pero su influencia quedó, ¿ah? Quedó repartida entre muchas carreras. Es como si aquella plaza hubiera lanzado las semillas como en diferentes direcciones y algunas terminaron llenando estadios. Sí, es increíble lo que esto generó. Entonces ahí quisiera volver a los cinco escalones, porque imaginen por un segundo, regresemos al comienzo. No sabemos quién es Duki, no sabemos quién es Woz, no sabemos quién es Trueno, no conocemos las canciones que van a venir después, solamente vemos adolescentes reunidos en una plaza, probablemente mucha gente habría pasado caminando al lado pensando que estaban perdiendo el tiempo y creo que aquí está la parte más hermosa de esta historia, porque muchas veces reconocemos el talento solamente cuando ya tuvo éxito.
Cuando llena un estadio decimos, era evidente que tenía algo especial. Pero llenar un estadio es difícil, ¿ah? No es fácil. El que llena un estadio yo lo admiro mucho. No es fácil. Pero cuando ese mismo talento está practicando frente a 20, no sé, 20 personas, nadie lo conoce. Y el quinto escalón nos recuerda que al final que las cosas importantes no siempre comienzan pareciendo importantes. ¿Y qué dice todo esto sobre los argentinos? Porque para mí dice varias cosas. Dice que existe para mí una enorme cultura de la palabra. En Argentina la cultura de la palabra es tremenda. Dice que hay una capacidad también extraordinaria como para construir comunidad alrededor de una pasión. También dice que la competencia puede transformarse en creatividad. Para mí también dice que muchas veces frente como a la falta de infraestructura aparece el ingenio. Pero sobre todo dice algo que yo encuentro profundamente argentino, que no siempre esperan a alguien que les dé un escenario, a veces se construye el escenario, a veces, aunque sea una plaza, aunque sea aquí en estos 5 escalones y aunque el principio solamente tú veas que hayan pocas personas mirando, yo creo que quizás por eso Argentino también produce tantas figuras culturales que parecen, que parecen aparecer como de manera repentina. Porque probablemente no aparecieron repentinamente, si probablemente llevan años como creciendo en lugares que el resto todavía no estaba mirando. Entonces, yo creo que tal vez el próximo quinto escalón ya existe, y yo creo que esta es una reflexión con la que me gustaría terminar, porque hoy conocemos la historia y podemos mirar hacia atrás, ¿no? Podemos señalar el Parque Rivadavia y decir, bueno, ahí estaba ocurriendo algo importante, pero hacerlo retrospectivamente es fácil. Yo creo que la pregunta difícil es otra, ¿dónde está ocurriendo algo parecido hoy? ¿En esta área o en otras, ah? Yo creo que quizás una pequeña comunidad de programadores argentinos puede ser a lo mejor por ahí entre algunos diseñadores, por ahí entre algunos científicos, o quizás por ahí algunos creadores de contenido que también están haciendo cosas muy interesantes. Puede ser que un club deportivo, quizás por ahí una universidad, quizás en un grupo de adolescentes haciendo algo que los adultos todavía consideran una pérdida de tiempo. No sabemos cuál será, no sabemos, porque precisamente esa es la naturaleza de estas historias. Primero aparecen o parecen cosas pequeñas, pero después parecen cosas curiosas y luego empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando finalmente todo el mundo está prestando atención, descubrimos que son elementos que, o son historias, son cosas que llevaban años construyéndose. Por eso cuando alguien me pregunta o conversamos sobre el quinto escalón, podría yo responder que simplemente fue una competencia argentina de freestyle. Podría decir eso. Pero después de que tú conoces su historia, creo que esa definición para mí queda demasiado corta, porque para mí el quinto escalón fue como un experimento cultural occidental. O sea, no occidental, perdón, accidental. Para mí fue un experimento cultural accidental. Una demostración al final de que lo que puede ocurrir cuando tú juntas personas que son muy talentosas, juntas una competencia, juntas una identidad como la Argentina y juntas una comunidad o el Internet, todo eso, yo creo que construyó todo esto. Y también yo creo que una pequeña representación de algo que Argentina ha demostrado muchas veces, ¿no? Que al final para crear algo grande no siempre necesitas comenzar en grande, si al final solamente necesitas encontrar tu lugar, reunir a las personas correctas, atreverte también a competir y empezar. Aunque tu escenario solo tenga 5 escalones, ¿o no? A mí me encantó esta historia, me encantó estudiarla, me encantó entenderla y me gusta mucho esta música que tienen los argentinos, me gusta este vibe, me encanta lo que se logró. Me inspiran, ¿ah? Varias canciones me gustan, lo que se ha creado me encanta, sobre todo conducir con esta música lo encuentro genial, a mí me encanta. Así que espero que este video te haya gustado, si fue así, te invito a que lo apoyes con un like, que te suscribas al canal y nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien.